Alfredo de Padua. Bueno, muchas gracias, Alfredo de Padua. Enseguida vamos a escuchar otros mensajitos por aquí. Javier de Muñiz me da la bienvenida a Platense. Me dice, muy bien, feliz, gran decisión la tuya. ¿Cómo, viejo? Se prenden de cualquiera ustedes. Algunos puede creer que soy oportunista, pero se prenden de cualquiera ustedes. No lo vean así, no lo vean así. No me había dado cuenta hasta este momento que tenía que ser hincha de Platense. Saliste del closet. Las ganas de festejar algo tengo, impresionante. Hoy festejo que ganó Platense, querido. 13:19 minutos. Esto también, no sé si da para festejarlo, porque está todo bastante empantanado, pero es una buena señal. Bueno, yo te digo que yo lo festejo por lo menos porque la justicia suspendió el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que limitaba el derecho a huelga. ¿Te acordás que buscaba condicionar la capacidad de los trabajadores de hacer paro, cercenar el derecho a huelga? Ya había sido la CGT la que había presentado un proceso para impedir esta reforma que chocaba con la legislación nacional, con la legislación internacional, con leyes aprobadas a lo largo de la historia. Esta vez fue la jueza Moira Fullana la que hizo lugar a la cautelar presentada por la CGT que suspende provisoriamente otra vez los artículos 2 y 3 del decreto 340 de Javier Milei que buscaba cercenar, limitar, atacar el derecho legítimo de huelga de los trabajadores en Argentina. Perfecto, vamos a ver cómo sigue eso. No está, perfecto. Bueno, en un ratito volvemos. La verdad que tenemos ganas de hablar de la semana pasada con alguien sobre la cuestión de la CIDE y sobre el plan de inteligencia nacional, el PIN y todo lo que ha trascendido. Difícil está. Vos decís, te han preocupado de hablar. Podemos sumar a alguno de los legisladores que está complicado con la agenda, entiendo. Sí, en principio hemos intentado con Lustó también. El presidente, es un tema que nos gustaría hablar, porque, bueno, hemos mencionado bastante aquí estos trascendidos que viene publicando el Diario de la Nación con respecto a de qué va ese programa de inteligencia nacional, en el que el gobierno le pide a los agentes, a los investigadores de la CIDE, que contemplen a cualquier persona que erosione con su discurso lo que es el discurso del gobierno, ¿no? De los funcionarios del gobierno o de las políticas del gobierno. Habla de los grupos vulnerables, entonces, bueno, ahí entran periodistas, pero entran también opositores, organizaciones sociales, grupos vulnerables se mencionan. Y sumo un dato más antes de ir con el entrevistado que por suerte nos atiende. Lo que estuve viendo el fin de semana es que aparentemente este plan se presentó frente a los miembros de la bicameral de inteligencia en octubre pasado. Voy a saludar, le agradezco mucho Leopoldo Moró, diputado de la Nación por Unión por la Patria, que nos reciba, integrante además de esa bicameral. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Igualmente. Voy a arrancar con este tema, pero después le voy a preguntar sobre un artículo que se publicó el fin de semana sobre la Corte Suprema de Justicia y la sentencia de Cristina, que también recién comentábamos, Leopoldo. Pero, ¿cómo no? Pero vuelvo sobre lo que es el Plan de Inteligencia Nacional y todo lo que hemos conocido en estos últimos días a partir de publicaciones en el diario La Nación. ¿Usted tenía conocimiento de este programa? Bueno, toda la comisión que yo integro tenía conocimiento desde el mes de octubre o noviembre del año pasado, cuando nos fue presentado en una reunión que se desarrolló entre las autoridades de la CIDE y los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ajá. Yo le quiero decir, para que tengamos en claro los límites, no que impongo yo, sino que impone la ley, sí, que nosotros tenemos, la obligación de mantener secretos sobre los lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional. Por eso en ese momento, digamos, no fue tema. No, sí fue tema, pero no tiene el carácter de tema público. Claro. Es decir, a diferencia de otras normas, estas no se pueden discutir a la luz pública. Se discuten precisamente en el ámbito de la Comisión de Inteligencia dentro de la más estricta reserva, por razones que son obvias. Esto no significa que no se discuta, es decir, el tema está en discusión incluso. Es muy probable que este jueves a las 15 horas haya una reunión de la comisión para continuar con el análisis del tema. Algunos de los miembros de la comisión hemos trabajado ya en meses pasados en hacer observaciones, objeciones,
y comentarios sobre el plan de inteligencia nacional. Sí. Lo que no podemos Leopoldo, hacer... yo no le dije que cuando le dije no fue tema, no es que le dije no hicieron nada, lo que me refiero es a la agenda pública, ¿no? Pues empieza a trascender ahora con la publicación. En la agenda pública no estuvo. Sí. No, en la agenda pública no estuvo, y es raro que esté, porque reitero, tiene carácter de secreto y de reservado, claro, como en cualquier país del mundo. Sí. Pero esto no significa que no se debata. Efectivamente, claro, eso está en discusión y en debate hace ya varios meses, y va a continuar en estas semanas. No le puedo preguntar mucho entonces al respecto por todo esto como usted me está diciendo, ¿no? Pero por supuesto que no, porque yo estoy obligado, lo entiendo, como miembro de la comisión, a no avanzar en detalles, digamos, sobre el tema. Está bien, perfecto, entendible. Leopoldo, con respecto, habrá leído usted también en La Nación, ¿no?, la columna de Morales Solá, en la que habla, esta vez hay que decir que cuidaron los potenciales, ¿no? En otros casos no, pero habla de los tiempos en los que la Corte Suprema se expediría acerca de la condena de Cristina. Sí, eso fue una columna que, digamos, le dio continuidad a un artículo del día anterior, que fue una editorial del diario, escrito seguramente por alguien que está por encima de Morales Solá, porque no tenía firma, era un editorial de La Nación. Ya en ese editorial del día sábado, de alguna manera se anticipaba una presión sobre la Corte para que acelerara lo que ellos pretenden, que es una rápida resolución proscriptiva respecto a Cristina Kirchner. Digo, ¿por qué? Porque el artículo del día sábado anterior, que precedió al de Morales Solá, sí, hacía una alabanza exagerada de un grupo o de un puñado de fiscales que siempre estuvieron alineados con las políticas de persecución del macrismo, y destacaba particularmente a Diego Luciani, que fue el que participó de la farsa del juicio de vialidad, sí, al que realmente lo presentaban como un héroe cuando lo único que hizo fue llevar adelante una retórica vacía, grandilocuente, pero sin la presentación de ninguna prueba concreta contra Cristina Fernández de Kirchner. Y también lo alababan, por supuesto, no podía faltar, a Carlos Stornelli, claro, que fue compinche durante mucho tiempo de Marcelo D'Alessio, que está purgando en una cárcel, en este caso de Ezeiza, sus penas y las que debería estar compartiendo con el propio Stornelli. Bueno, lo concreto es que este artículo de Morales Solá, a cielo abierto, fue una presión el día domingo sobre la propia Corte, diciendo que si la Corte no actuaba rápidamente para impedir la candidatura de Cristina Kirchner, es decir, en definitiva para proscribirla y meterla presa, iba a caer en el desprestigio político y social. Y utilizó un ejemplo, que es el caso de la jueza McIntosh. Sí. Según Morales Solá, él escuchaba en los pasillos de la Corte que iban a actuar rápido porque la justicia estaba en una situación de desprestigio alrededor de lo que había ocurrido con la jueza McIntosh. Ahora se acordaron del desprestigio, sí. Claro, sí, pero además eligió el peor ejemplo, sí, porque efectivamente la jueza McIntosh, que ha sido separada, bien separada, sí, y rápidamente separada del cargo, nos hace recordar que en la misma situación estuvieron aquellos jueces y camaristas que iban a jugar al padre con Macri, o lo visitaban pocos días antes de que emitieran una sentencia contra Cristina Kirchner, o nos hizo recordar precisamente la situación de Stornelli, que nunca fue separado a pesar de que se negó a presentarse a 9 indagatorias consecutivas, o el caso de los jueces de Lago Escondido, que aceptaron un viaje pagado por Lewis y por el diario Clarín. Así que bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que efectivamente haya un parecido con el caso de la jueza McIntosh, pero no en el sentido que lo dice Morales Solá, sino en el sentido de que también ha habido jueces antes que la jueza McIntosh que han participado de situaciones absolutamente irregulares y que no han sido separados del cargo como si lo fue la jueza McIntosh. Claro. Lo que pasa que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Corte la preside la doctora Hilda Kogan, que es una gran jurista, y la situación es distinta respecto a la Corte Nacional, ¿no?
Leopoldo, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Quiero volver con el tema de la justicia, pero esta vez con la criptoestafa Libra. El tribunal a cargo rechazó la estrategia de la defensa de anular las denuncias de algunos de los ciudadanos afectados, sobre todo que residían en Estados Unidos. ¿Cómo avanza este tema y cómo crees que puede impactar dentro del gobierno? Aparentemente, digo aparentemente porque no lo sigo paso a paso, pero aparentemente está avanzando con muchísima más rapidez en Estados Unidos, en el ámbito de la justicia de los Estados Unidos. Es más, yo sé que, yo no, hay una información pública que indica que un fiscal de Estados Unidos ha decidido pedir que pase al ámbito de la justicia federal de aquel país, concretamente de un juzgado federal de Nueva York. Y se ve que allí las cosas avanzan a mayor velocidad porque ya hay convocatorias a indagatoria, ha habido embargos de algunas de las billeteras virtuales en las que a través de las cuales se cobraron las ganancias ilegales obtenidas de la defraudación de Libra. Da toda la sensación de que avanza mucho más rápido allí que en la justicia argentina. Claro. Bueno, sí, por eso quizás también conviene mucho hablar de la ruta del dinero acá. Hoy claro, volvemos a la carga con todos estos temas y chiquitito vemos la cuestión Libra, ¿no? Pero está avanzando. Claro, bueno, son efectivamente factores que influyen para tratar de disimular o desviar a la opinión pública de esta cuestión, pero también de otras, en realidad. Como se acerca el proceso electoral, los grupos económicos que sostienen el gobierno de Milei porque están obteniendo enormes ganancias a través de sus representantes, como es el caso de Luis Caputo, particularmente el sector financiero, sí, están muy preocupados por estar tirando bombas de humo permanentemente para desviar la atención sobre estas cuestiones, pero fundamentalmente para desviar la atención sobre la situación enormemente crítica que están viviendo los sectores populares y casi toda la sociedad respecto a su calidad de vida. O respecto a situaciones como las que afectan la salud pública, el caso concreto del Garrahan sí, es el más emblemático en este momento. Y bueno, todas estas cosas sirven para que la discusión no se concentre o no se centre en este tipo de situaciones, ¿no? Leopoldo cierra con esta, sé que tiene poquito tiempo. Presionar sobre una corte de 3 integrantes es mucho más fácil que presionar sobre una corte un poco más amplia, ¿no? Sí, obviamente, por eso se mantiene esta situación de una corte que tiene una enorme debilidad estructural, una debilidad numérica y una debilidad jurídica. Obviamente es mucho más fácil, por eso nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, además por razones hasta de sentido común, que la corte debe ser ampliada, es decir, como mínimo tiene que tener 7 miembros, no hay en ningún lugar del mundo hay una corte de 3 miembros. Eso no existe. Es decir, un poder judicial que está conducido por 3 miembros en su vértice, que en este caso es la Corte Suprema, no existe en ningún lugar del mundo. Gracias, Leopoldo. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Estamos escuchando a Leopoldo Moró, diputado de la Nación por Unión por la Patria, hablando de, bueno, en principio sí de lo que puede, porque obviamente no pueden hablar abiertamente sobre este tema, más allá de que lo estén tratando, ¿no? Y lo que ha trascendido, ¿está bien o está mal que trascienda? Y yo creo que hay interesados en que algo de esto se mueva y también el gobierno que insiste después de que le voltearan el presupuesto extraordinario para la CIDE ya hace un año. Sí, bueno, se filtra por la Nación. Y sí. Se filtra por la Nación. Lo que pasa es que también acá hay muchos, no son opositores, pero son sectores de la política que trabajan con Milei o que Milei utiliza, ¿no? Esporádicamente, después los ningunea, los utiliza en el Congreso, después los forrea, sería el término que yo utilizo, porque Fino. Incluso con la Sanasi Finoli, incluso con el armado en las provincias, muchos quedaron heridos porque les habían hecho promesas a cambio de, bueno, y esto efectivamente no se cumple. Que saben que podrían ser víctimas, por eso cuando se trató el tema de los fondos a la CIDE, del envío de fondos a la CIDE, se juntaron los votos para rebotarlo, porque muchos se saben víctimas de antemano. Y prepárate para lo que puede venir después del cierre en la provincia de Buenos Aires, Feli, porque si ahora hay gente golpeada, cuando se termine de consensuar el acuerdo entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR, lo digo como pregunta, bueno, puede que quede un tendal de heridos. 13:33, nos vamos a ir a la tanda, ya estamos de regreso.
Somos Radio AM 500.